Acá es la única parte donde coge el internet, adentro no coge. De la pieza también lo cogen, allá en el... Nunca, no, yo creo que no. No. Este tiene buena señal, pero yo no sé. Hola Luisa, buenas noches. Hola, profe, ¿cómo está? ¿Cómo me le ha ido? Vamos a esperar unos 2 minuticos mientras que se conectan los demás. Son como otros 3 o 4, ¿listo? Ya arrancamos. Hola, profe. Hola, buenas tardes. Hola, señorita Vilán. ¿Cómo estás, profe? Bien, ¿cómo me le ha ido? Es que no activa el... Bien, profe, ¿cómo está? Ah, bien, súper. Le decía que, bueno, vamos a esperar un momentico mientras que se conectan. César ya está ahí. Usted está doble. Sí, profe, es que lo que pasa es que el audio del computador me está molestando, Ah, ok. entonces pongo Bueno. en mi computador para poderlo ver y en Bueno. el celular para Para poderlo escuchar, escucharme. Ah, listo. para poder hablar Ah, bueno, entonces y hablar. vamos a esperar, como le decía, unos minuticos, unos 2 minuticos y arrancamos. Mejor dicho, son las 6:04, Sí, a las 6:07, un poquito más de 2 minutos arrancamos, ¿listo? Mientras que se conectan. listo, profe. Listo, Luisita, entonces Listo, ya profe. ahorita le hacemos. Listo, profe.
¿A quién? Al profesor. ¿Por qué? Gracias. Listo, listo, buenas tardes, ¿cómo están? ¿Van? Casi Buenas ya. tardes. Buenas tardes. ¿La coqueterita o qué? No. Buenas tardes. Sí, buenas tardes. Buenas. Listo, vamos a iniciar entonces. Listo, entonces está señorita Cardoso, César y aquí estaba la compañera Luisa Fernanda Vilán, que es del sábado, pero entonces nos va a acompañar el día de hoy y los viernes de aquí en adelante. ¿Listo? Bien, entonces en la plataforma teníamos un ejercicio que era producto y cociente, derivadas de producto y cociente, ¿listo? Bien, entonces, digamos que en estos ejercicios de productos y cocientes vamos a utilizar los conceptos básicos que vimos en derivadas, ¿listo? Cómo derivábamos cada uno. Entonces, lo que yo quiero que tengan en cuenta es lo siguiente para empezar a hacer los ejercicios. Yo les voy a plantear un taller diferente al que hay en la página. Espero que nadie se haya puesto a hacerlo. ¿Alguien ya inició el taller? No, profe. Ah, listo. Entonces, ojalá que todos, bueno, ojalá que si de pronto tienen, bueno, Luisa está sola, pero si César o alguien tiene en el grupo, entonces que por favor no vayan a hacer el taller que tienen ahí en la plataforma. Yo tengo un taller diferente para que ustedes lo hagan. ¿Listo? Bien, Bueno, entonces, señor. listo. Entonces, vamos a iniciar. Entonces, en la plataforma les dejaron unos links que tienen que ver con esto que llamamos producto y cociente. Entonces, el producto básicamente es una multiplicación. ¿Listo? Entonces, ¿Te esperas? ¿Qué apenas me estoy conectando? listo, es una multiplicación. Entonces, yo la voy a poner aquí. Entonces, para el taller que vamos a hacer, ustedes van a ver que, por ejemplo, las funciones que traen como tal este asterisco, entonces dice que f de x igual a una expresión u por una expresión v, ¿listo? Entonces, la derivada para encontrar la solución de ese ejercicio, entonces nos dice, ya les voy a explicar, pero entonces la derivada dice, derivada de la función x cuando es producto, entonces dice que va a derivar u y lo va a multiplicar por la v y lo va a sumar por la u sin derivar y esa u la va a multiplicar por la v derivada. Toda esa cháchara que traduce lo siguiente. Entonces vamos a escoger dos cosas. ¿Listo? Entonces para que usted tenga en cuenta esta expresión, toda esta expresión, la vamos a llamar u. ¿Listo? Y toda esta expresión la vamos a llamar v. ¿Listo? ¿Por qué multiplicación? Porque en medio de los paréntesis no hay suma o resta, entonces quiere decir que eso lo estoy multiplicando. Entonces, vuelvo y digo, entonces, cuando yo voy a hacer una multiplicación de f de x por una expresión por otra expresión, que este es el ejemplo que vamos a hacer, pues básicamente aplico esta fórmula que tenemos acá. ¿Listo? Entonces, yo les voy a ir resolviendo. Les voy a resolver el primero y ya ustedes me ayudan con el otro. ¿Listo? Entonces, dice que en la primera expresión yo debo derivar la u. Es decir, debo derivar esta expresión que está aquí. ¿Listo? Entonces, ¿cómo derivo esa expresión que está ahí? Como ya lo veníamos haciendo en la clase. Entonces, debo hallar la derivada. La derivada de 2x a la 3, esta. Es de 2x a la 3. La derivada es 6x a la 2. ¿Listo? Entonces, 6x a la 2. 6x a la 2. ¿Listo? Ahora, más, lógicamente, más derivar el 3
x a la 4. Eso me da 12x a la 3. ¿Listo? Entonces eso me da 12x a la 3. Cierro el paréntesis. Cierro el paréntesis. ¿Listo? Cierro paréntesis. Entonces ya hice el primer paso. Entonces me dice que cuando yo tengo una multiplicación como esta, lo que hago es derivar la u. Entonces ya hice la primera, derivar la u. Esta es la u, entonces lo que hice fue derivarla. Si no me falla la... Entonces 2 por 3, 6, x a la 2, más 3 por 4, 12, x a la 3. Listo. Ahora me dice que debo multiplicar por la v. Esta v. Si la v es esta, pues básicamente que no la tengo que derivar, porque me está diciendo que la pase tal cual como está. Entonces, por la v. Entonces ya hice las dos primeras partes. ¿Listo? Ya hice estas dos primeras partes. Es decir, derivé la u, que es esta ya la derivé la u, que viene a ser esta, ya derivada, y dejé la v tal cual como está, que viene a ser esta de acá. ¿Listo? Ya. Ahora, la fórmula me dice que yo debo sumar, ¿cierto? Que yo debo sumar la u sin derivar. Entonces recuerden que la primera es la u. Entonces me dice que la tome sin derivarla. Es decir, que no le haga absolutamente nada. ¿Listo? Que no le haga absolutamente nada. Entonces que no le haga absolutamente nada. ¿Listo? A ver, le voy a reducir el tamaño un poquito. ¿Listo? Entonces me dice, listo. Y que esta U, básicamente que la coloque aquí igualita, la multiplique por la V derivada. Es decir, voy a derivar esta segunda sección. ¿Listo? Entonces, la U derivada. Entonces voy a derivar. Entonces me dice que yo igual, entonces, vuelve y juega. 4 por 3, 12x a la 2. Es decir, que en este me daría 12x a la 12. 2x a la 12. 12x a la 2, que sería derivada. Y lo voy a sumar por la derivada de 5x a la 2. Que en este caso vendría a ser 10. Sería 10x. 10x. 10x a la 10x solita, ¿cierto? 10x. Entonces, esa sería 10x. ¿Listo? Entonces ya hice el primer paso como tal, que era convertir, entonces más 10x, que era convertir básicamente la fórmula, ¿sí? Entonces, ¿qué hice? Voy a revisar otra vez. Entonces, ¿qué hice? Si yo tengo una multiplicación, que es esta misma, ¿cierto? O la que tengamos que hacer, debo derivar la u y multiplicarla por la v sin derivar, sumarla por la u sin derivar y multiplicarla por la v derivada. Recuerde que la primera expresión, esta es u y esta es v. ¿Listo? ¿Dudas hasta ahí? ¿Listo? ¿Dudas hasta ahí? Sí, señor. ¿Dudas hasta ahí? No, señor. Listo. Entonces, bien, vamos a iniciar. Listo. Entonces, vamos a revisar. Bien. Entonces, hasta ahí. Entonces, vuelvo y repito. Entonces, derivo la u. Esta es la u. Derivada de 2x a la 3, 6x a la 2, más derivada de 3x a la 4, 2x a la 3. Por la v sin derivar. Paso esta misma expresión sin derivar. Más la u sin derivar, es decir, paso esta misma expresión a este lado y la multiplico por la v derivada. Es decir, derivo este 4x a la 3 más 5x a la 2. Derivada de 4x a la 3, acá está mal, es 12. 12x a la 3 más 5x, derivada de 5x a la 2, 10x. ¿Listo? Eso sería básicamente el primer paso para resolver
la multiplicación, la derivada de un producto, ¿listo? Bien, eso sería. Listo. Entonces dijimos que no habían dudas hasta ahí, ¿no? Ok. No, listo. Entonces, paso siguiente para seguir resolviendo la situación, voy a quitarle lo resaltado ahí. Voy a quitarle lo resaltado. Entonces, ¿qué debo hacer? Luego de ese paso, lo que debo es multiplicar este 6 por este 4 y este 6 por este 5. ¿Listo? Y luego voy a multiplicar el 12 por el 4 y el 12 por el 5x a la 2. Es decir, lo que le llaman propiedad distributiva. Bien, distributiva. Entonces, bien, entonces vamos a hacerlo ahí con la ayuda de ustedes. ¿Listo? Entonces, ¿cuánto sería, en principio, cuánto sería 6x a la 2 por 4x a la 3? Entonces, la primera, 6x a la 2 por 4x a la 3. ¿Cuánto me daría? Estos dos. 24x a la 5. 24x a la 5. Muy bien. Entonces, 24x a la 5. 12 por 5. ¿Por qué 24x a la 5? Porque 6 por 4, 24. Y x a la 2 se y suman x los a la 3, exponentes. x a la 5. Muy bien. Ahora, voy a multiplicar ese 6x a la 2 por el 5x a la 2. ¿Cuánto me daría? 30x 30x 4. 4. Eso me daría 30x a la 2. Sí, en el 6 por 5. No, a la 2 no, ¿a la qué? A la 4. A la 4, sí. A la 4. Eso, muy bien. Entonces, 30. Uy, se me borró esto. Entonces sería 30x a la 4. Voy a borrar los dibujos para que no estorben. Listo. Entonces ya hice 6x a la 2 por 4x a la 3 y 6x a la 2 por 5x a la 2. Ahora voy con el 12. Entonces, como todos son positivos, pues nos vamos a ir con positivos. ¿Listo? Entonces, sería más 12x a la 3 por 4x a la 3. ¿Cuánto me daría eso? 48x6. 48x a la 6. Muy bien. Entonces, 48x a la 6. Ahí lo vamos, ahorita en caso tal lo corregimos. ¿Listo? Entonces, 48x a la 6. ¿Y ahora cuánto me da 12x a la 3? 60. 60x a la 5. 60x a la 5. ¿Listo? Entonces, más 60x a la 5. 60x a la 5. Listo, entonces ya terminé la primera parte. ¿Listo? Ya terminé la primera parte. Entonces, eso lo tengo que sumar. Básicamente con la otra multiplicación. Es decir, tengo que multiplicar ese 2x a la 3 por estos dos y ese 3x a la 4 por estos dos. ¿Listo? Entonces, ahí haría. 2 por 12. Voy a apoyarme en este pedacito para el editor de ecuaciones. Listo, entonces, ¿cuánto me daría 2x a la 3 por 12x a la 3? 24x a la 6. 24x a la 6. Entonces, 24x a la 6. Ahorita los miramos a ver, x a la 6. Listo, ahora, 2x a la 3 por 10x. ¿Cuánto me daría? 20x a la 3, a la 4. Me daría 2 por 10, 20. Sí, 20x a la 4. Muy bien. A la 4, sí. A la 4. 20x a la 4. Entonces, más 20x a la 4. ¿Listo?
¿Qué seguiría? ¿Qué número seguiría? ¿Seguiría el 3 por 12? ¿12 por 3? Sí. Entonces, ¿cuánto me daría ese? Ahorita estoy viendo. ¿Cuánto me daría? 36. 36x 36x a las 7. A las 7. 36x a la 7. ¿Listo? Pues 36. Entonces 36x a la 7. Y me faltaría uno. ¿Cuánto me daría el último? 30x a las 5. 30x a Más la 5. 30x a las 5. Más 30x a la 5. ¿Listo? Más 30x a la 5. Básicamente seguir la fórmula. ¿Listo? Entonces, ese sería en teoría el resultado de ese ejercicio. Hasta ahora, ¿no? Mentiras. Ya falta el último paso. Entonces, retoma la situación. Listo. Entonces, fíjese que ya aquí me quedan solo, no, este me quedó mal. El último está mal. Sí, este me quedó mal. Sí. Daba 30x a la 5, ¿es la vaina? Sí, señor. Sí. 30x a la 5. Listo. 30x a la 5. Ahora lo que yo tengo que mirar es lo que en teoría revisaba uno en álgebra. ¿Cuáles son semejantes y cuáles no? Entonces, ¿qué puedo yo sumar? Lo que sea semejante en principio, ¿listo? Eso es lo que yo debo sumar. Entonces, bien. Entonces, ¿cuál sería el mayor exponente de todo? Bueno, pero primero vamos a revisar. Entonces me dice que 2x a la 3, 3x a la 4, entonces derivo. Entonces 2 por 3, 6x a la 2, 3 por 4. Bueno, voy a hacerlo con una lineecita para que lo vayamos mirando. Listo, entonces derivé este y es este. Ustedes me van ayudando si me quedó bien derivado o no. Entonces derivé u. Entonces 2 por 3, 6x a la 2. Derivé 3x a la 4. Eso me da 2x a la 3. Hasta ahí vamos bien. Ahora, este igualito lo debo pasar, según la fórmula. Y ya haríamos este pedacito. Ahora más, el u pasa igual, es decir, 2x a la 3 más 3x a la 4. ¿Listo? La u sin derivar, ahí está. Y la derivada de v. Es decir, esta, 3 por 4, 2x a la... aquí está mal. Acá está mal. Porque la derivada de 4x a la 3, ¿cuánto es? 12. 12x a la... A la 12x a la 2. Oh, bueno, hay que ir revisando porque si no al último... Listo. Y la derivada de 5x a la 2 me daría 10x. ¿Listo? Entonces, hasta ahí. Esta es la derivada y esta es la derivada de esto. Ahora corregimos. Listo. Entonces, 6x, 24x a la 5 está bien. 6x a la 2 por 5x a la 2 me da 30x a la 4. Creo que está bien. 12x a la 3 por 4x a la 2 me da 48x a la 6. Y 12 por 5, 60, x a la 5. El que hay que corregir es este. Entonces, 2x a la 3 por 12x a la 2. Entonces aquí me daría 5. Entonces me daría 5. Vendría 2 por 10, 20x a la 4. 3 por 12, 36x a la... acá también como que se me fue un número. Entonces 3 por 4. 3 por 12, 36, x a la 6, me parece. ¿Listo? Y 3 por 10, 30, x a la 5. Creo que hasta ahí estaría la situación. ¿Listo? Bien. Ahora, ¿qué tengo yo igual? ¿Cuál sería el mayor exponente de todos estos términos? El 6. El 6. ¿Listo? Entonces, yo debo sumar, recuerden que yo sumo términos semejantes y no sumo los exponentes, sino que los dejo igual. Lo que sumo son los coeficientes. Entonces, ¿cuánto me daría la sumatoria de los exponentes a la 6? ¿Cuánto me daría?
12. Vamos a mirar. Entonces, tengo que mirar aquí cuántos hay. Entonces, tengo a las 6, tengo este 48 y tengo este 36. ¿Cuánto me da 48 más 36? Entonces, a las 6 tengo 84. 84. 84. Entonces, el primer resultado sería 84x a las 6. 84 ¿Sí? A las 6. X a la Porque 6. en multiplicación, sí, a las seis. en reducción de términos semejantes dejamos la misma expresión. ¿Listo? Ahora, ¿cuánto me daría la sumatoria de los que son a las 5? De los que son a las 5, ¿cuánto me daría? Échenle calculador ahí. En mi colegio 78. los de ¿Cuánto? tenía 100 y los otros 90 X. 90. Ah, son Me 3. parece que No, es que son 3. No, cuatro. ya había metido. Son 138. Sí, son 138 X5 Muy a las bien. 5. Muy bien. Entonces, muy bien. 130 más 138 x a la 5. X a las 5. Entonces, más 138 x a la 5. ¿Listo? Ahora, el que seguiría es el del 4. ¿Cuánto me daría el del 4? 50 X a la 4. 50x a la 4. ¿Listo? Y eso básica. Ah, bueno, ahora les voy a enfatizar ahorita en el truquito que podemos tener ahí. ¿Cuánto me dio? ¿Cuánto daba? ¿50? Sí. ¿Me dijeron 50? 50. Sí. Listo, me dijeron 50. Sí. Bien, entonces, Sí, señor. en teoría, si me quedó bien todo, ese es el resultado de la derivada del producto. Entonces, recuerden que yo les aconsejé por ahí una aplicación con la cual se pueden apoyar, ¿no? Y es esa que se llama Symbolab, ¿no? Entonces, ¿cómo se puede buscar esa? ¿Cómo se puede buscar? Usted busca en Google, porque en esa se puede apoyar. Recuerden que lo ideal es que primero hagan los ejercicios y después los verifiquen para que no les vaya mal. Listo. Cuando usted busca en Google, puede colocar, yo generalmente coloco Symbolab derivadas y me sale esto. Ahora, para que a usted le funcione la derivada y le salga bien, debe tener este d de x. Eso significa la derivada. Entonces, el ejercicio es este. Vamos a ver si lo deja copiar y si no, entonces toca digitar. Entonces, ese es acá. Ah, sí lo dejo, sí lo dejo. Entonces, mire, lo pueden colocar ahí. Bueno, si me queda mal, lo corregimos. Dice, d de x, derivada de x de eta, es un producto. Él reconoce que es un producto. Y le da if. Entonces, bueno, me dice que la entrada no es válida porque lo que pasa es que como lo estoy copiando, de pronto no recibe. Entonces hay que digitarlo. 2x, y aquí está 2x a la 3, más 3x a la 4, más 3x a la 4, y otro paréntesis, 4x a la 3, más 3x a la 4. Entonces, más 3x a la 4. ¿Listo? Bien, y borramos este porque tal vez el formato no lo recibe. Y le da if. Entonces, con ese pueden comprobar sus resultados para que el taller les quede bien hecho. Uy, fue madre, nos dio diferente. Entonces dice 2x a la 3 más 3x a la 4, 4x a la 3 más... Ah, es que acá es 5. Acá es 5. ¿Listo?
Y nos revisamos a ver si nos quedó. Bien, vamos a mirar. Entonces dice 2x a la 3 más 3x a la 4 más 4x a la 3 más 5x a la... Acá es a la 2. Acá es a la 2. ¿Listo? ¿Listo? Bien. Bien, no, ahí nos quedó bien. Fíjese que el resultado aquí nos dice que es 84x a la 6 más 138x a la 5 más 50x a la 4. Es decir, que el proceso quedó bien hecho. ¿Listo? Entonces, pues en estos tiempos en que uno tiene que tener ahí como los recursos listos para apoyarse en la tecnología, entonces pueden utilizar esa aplicación que creería que es la que más limpiecita da la respuesta. ¿Listo? ¿Tienen alguna duda con respecto a este proceso? No, profe. ¿No? ¿Les quedó claro? Listo. Entonces, espero que cada uno tenga un celular o algo en que anotar. ¿Listo? Y les voy a dejar para que practiquen este ejercicio que está en la pantalla. ¿Listo? Entonces, por favor, tómele una fotico. Tómele una fotico a ese ejercicio o lo escribe, por favor, y esta semana lo practica, ¿ok? De todas maneras, ahí les dejo una posible respuesta. Una posible respuesta si usted la verifica si la respuesta es correcta o no. Porque básicamente los ejercicios que vamos a hacer van a ser en el taller, van a ser de suma, de multiplicación, de división. Esos serían en principio los que vamos a hacer. Entonces ahorita en la otra conexión yo creo que me regalan otros 20 minuticos y hacemos el de división. ¿Listo? ¿Ya le tomaron la fotico? ¿Lo anotaron? No, profe, un momento. Listo, no me preocupen. ¿Listos? Sí, profe. Listo. Bien, vamos a ver el último caso para esta semana. Entonces, es muy parecido al que estuvimos viendo. Entonces, es cuando, esperen, traigo acá una fórmula. Entonces, es cuando usted ve una función encima de la otra, o sea, como tal, una división. ¿Listo? Entonces, mire que es muy similar, es bien similar al ejercicio que hicimos ahorita. Entonces dice que cuando usted ve una encima de la otra, básicamente eso es una división. ¿Listo? Entonces, esta estructura es lo mismo que hicimos ahorita en el ejercicio, la que está aquí arriba, con la diferencia de que hay un menos, Pero suele ser lo mismo, ¿listo? Entonces, esa es la división. Entonces, esta sí, ya teniendo el concepto, me van a ayudar ahí a lo siguiente. Entonces, esta es la que vamos a hacer, esta como tal. Entonces, f de x, 3x a la 3 más 2x a la 4 es sobre 7x menos 8. Ojo a lo siguiente. Ahorita decíamos que en la multiplicación era la U la primera y la V la segunda. En esta
U es la primera. ¿Listo? U es la de arriba y V es la de abajo. ¿Listo? Eso es básicamente. Entonces me pide que derive la U. Entonces, que derive la U. ¿Cómo me daría la U derivada? Sería 9x a la 2. 9x a la 2, sí, señorita. Entonces, vamos a ir por pedacitos. Entonces, dice, derive la U. Entonces, 9x a la 2. ¿Más qué? Más 8x a la 3. Más 2 por 4, 8x a la 3. Muy bien. Entonces, 8x a la 3. Entonces, fíjese que ya derivé U. Entonces, ya derivé la U. Ahora me dice, en esta partecita me dice, multiplíquela por la U como está, por la V como está. Entonces, aquí se nos facilita. Entonces, que yo coloque la V como está. Entonces, esta la voy a colocar igualita. Entonces, con el paréntesis aquí arriba y toda la vaina. Entonces, dice que la coloque igualita. Y ahora que la reste con la U igualita. Entonces, vuelve y juega. Con esta, aquí dice, menos la U igualita. Entonces, recuerde que la U es la de arriba. Entonces, cojo esta enterita, ¿cierto? La cojo y la dejo menos la U igualita. ¿Listo? Y el otro paso me dice que derive la V. Derive la V. ¿Cómo me quedaría la V derivada? Uy, espere porque acá Profe, pero ahí creo que está mal, ¿no? hice una locura, espere a ver. Ya, ahora sí, hice una locura ahí. Entonces dice que la U la coloque igualita. No la copié, sino que la pegué. Bien. Eso es bueno que esté en alerta. Listo, entonces la U que la coloque igual. Entonces, U derivada, V igual, U sin derivar y la V derivada. ¿Cómo me quedaría la V derivada? Sería 7x. 7x, ¿seguro? ¿Cuál sería Serían la 7 nomás. 7, 7? 7, Muy bien, 7 7 menos, nomás. Ah, sí, no, no, 7. solo 7, 7 porque solo le queda 7. 0. Eso, 7 menos ¿qué? No, 7, ¿no? Desaparece el 8, ¿no? Porque el 8 es una El constante. 8 desaparece. Es 0. Porque la derivada de una constante es 0. ¿Listo? Entonces ahí ya hicimos el primer paso. Por aquí hay un asunto que es el siguiente. Este aquí me faltó el 2. Espera y verá. 7x, me faltó el 2 porque esta se deja al cuadrado. Listo, esta generalmente se deja siempre al cuadrado. Esa no se le hace absolutamente nada, sino que simplemente lo indica que es al cuadrado. Bueno, esto es acá. Pero. Listo. Entonces aquí siempre voy a dejar la expresión al cuadrado. Es decir, que la V siempre la voy a elevar a la 2 y no le hago absolutamente nada. Entonces, aquí sería 7x menos 8. O sea, lo dejo elevado al cuadrado, no le hago absolutamente nada. ¿Listo? Bien, ok. Entonces, ahí está. Ahora lo que vamos a hacer es similar a lo que hicimos hace un ratico. Entonces, que yo multiplico este 9 por estos dos. Y luego multiplico el 8x a la 3 por estos dos. ¿Listo? Por estos dos. ¿Listo? Que fue básicamente lo que hicimos ahorita. Entonces. Listo. Bien, entonces. ¿Cómo me quedaría? Voy a borrar todo esto.
¿Cómo me quedaría la primera? Entonces, ¿cómo me quedaría la primera multiplicación? Yo creo que quedaría 63 57. x3, 63, sí. Entonces, 9 por 7, 63. 63 x3, X a la